Bienvenidos a la clase de Arte de Toledo, vídeo número 10 del segundo cuatrimestre de los centros de mayores del Ayuntamiento de Toledo, curso 2020. Hoy vamos a hablar de Santa Leocadia, una escultura que os pongo entre comillas 1576, la fecha, porque hay dudas de catalogación que vamos a aclarar durante esta clase, de Juan Bautista Monegro, otro escultor cuya fecha de nacimiento 1545 a 1621, es decir, segunda mitad del siglo XVI hasta el primer tercio del siglo XVII. Igualmente lo tenemos puesto entre interrogantes debido a que hay dudas de catalogación de la obra, que igualmente vamos a aclarar. Por un lado, la fecha de datación de 1576, si fuera correcto que esta fecha de catalogación de la obra de Santa Leocadia, que hay documentos del encargo, no podría ser atribuido al escultor, en este caso de Berruguete, porque Berruguete muere en 1561, es decir, la obra es posterior, por lo tanto correspondería a Juan Bautista Monegro, que va a ser maestro de la catedral por esos años. Todo esto lo vamos a aclarar analizando esta obra. En parte traído a colación en la escultura de Santa Leocadia, debido a que este año la ciudad de Toledo celebra como fiesta local el patronazgo de la patrona toledana, que muchos de nosotros olvidamos a favor de la Virgen del Sagrario. Recordar que la onomástica de Santa Leocadia es el 9 de diciembre, es decir, este año tenemos fiesta tanto el día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, como el 9, que es, ya os digo, Santa Leocadia. Como en otras ocasiones, como venimos haciendo en nuestras clases, hacemos un análisis de obras individualizado, que yo pongo siempre como análisis de obra de arte, individual. Trabajamos tres apartados de análisis. Uno, que es mirar la obra, en este caso de la escultura, que debido a la ubicación donde se encuentra, como vamos a ver, es un poco difícil de ver cómo correspondería a una escultura, es decir, por los cuatro frentes: anterior, posterior, lado derecho y lado izquierdo. En este caso, el problema que tenemos, la cartela sería si estuviéramos en un museo. El problema que tenemos, debido a la ubicación, como os digo, de la escultura, no lo podemos ver todo su contorno y tampoco tenemos la información de la cartela como si estuviera en un museo. Pero bueno, ya os digo que tenemos dos autores posibles: Alonso Berruguete y Juan Bautista Monegro. En este caso yo me inclino más por Juan Bautista Monegro, sobre todo, como os he dicho antes, por la fecha de catalogación de la escultura. En cualquier caso serían los dos artistas grandes del Renacimiento, la segunda mitad del Renacimiento español. También en este caso de Alonso Berruguete estuvimos hablando, si os acordáis, en este segundo cuatrimestre del 2020, sobre la tumba del cardenal Tavera en el Museo de Tavera. Por lo tanto, ahí también tenemos la información sobre su biografía artística y el contenido histórico. En fin, después de mirar, que es el apartado más superficial, por decirlo así, sino que solamente haremos nuestros criterios objetivos lo máximo posible, sin ningún concepto preconcebido, haremos el segundo gran apartado, que es el tema, ¿no? Identificar lo que es la obra dentro del contexto del autor, que en este caso ya os digo, Juan Bautista Monegro, como vamos a analizar. El tema en este caso, pues igual,
Dentro del apartado de identificar trabajamos el tema, el contexto histórico de la obra, del artista y el lenguaje plástico, que normalmente cuando las clases eran presenciales las hacíamos el debate durante la clase. Del tema, por supuesto, figurativo, se ve una imagen, descriptivo, como vamos a ver, el contexto histórico, en este caso de la obra, las peripecias que ha sufrido esta obra. Debido a que el tema es histórico y está relacionado con la patrona toledana, pues hablaremos quién es la patrona, quién es Santa Leocadia. Luego del artista, brevemente, pues también para que conozcamos que el artista Juan Bautista Monegro es un gran artista, aunque hay dudas de que sea toledano o no. En un principio podríamos decir que era semi-toledano, pero bueno, en cualquier caso, Juan Bautista Monegro es una localidad asturiana que en algunos documentos aparece como de origen de allí, pero asentado en Toledo desde hace mucho tiempo. Entonces, otros documentos también certifican crónicas de que es toledano. En cualquier caso, lo que me refiero es que Juan Bautista Monegro sigue estando un escaloncito muy pequeñito por debajo de Berruguete, pero muy, muy bajo, casi podríamos decir a la par. Por lo tanto, esta obra, esta escultura, es igual de relevante la haya esculpido de la mano ejecutora de Berruguete o la haya esculpido Juan Bautista Monegro. A la altura de hoy en día, diciembre del 2020, podemos decir que todo apunta a que sea Juan Bautista Monegro. Una vez que hemos identificado todo esto, pues como siempre, iremos al apartado de interpretar. Es decir, ya hemos alcanzado el juicio de valor suficiente para que objetivamente podamos valorar en su justa medida esta obra. Pues vamos a comenzar. El apartado de mirar. ¿Qué vemos? Bueno, os adelanto ya que está la escultura. Tenemos dos puntos en la ciudad, no la podemos ver, tanto en la puerta que lleva su nombre, la puerta de Santa Leocadia, aunque no todo el mundo la identifica como tal, sino que la identificamos como puerta de los judíos, que ya hemos hablado en otro contexto sobre la puerta de los judíos, donde está en el barrio San Martín, lo que conocemos la judería, es decir, popularmente todo el mundo lo conoce como la puerta del Cambrón. Bueno, pues ahí la tenemos en una hornacina, justo en la parte superior del arco de entrada, de tránsito tanto de vehículos como peatones, se puede decir el acceso, la salida del casco histórico hacia el Paseo Recaredo. Ahí está. Y también la podemos encontrar una réplica en la Basílica Santa Leocadia. No me canso de recordaros de que la Basílica Santa Leocadia es el edificio más importante que tenía Toledo hasta que se inicia la construcción de la Catedral de Toledo, que como todos sabéis es en el siglo XIII, hacia 1221-1227, vamos a decir principio del siglo XIII. O sea, el templo religioso católico más importante, que en cambio hoy en día le hemos degradado a ermita. De basílica pasa a ser ermita por la leyenda que todos conocemos de Zorrilla, a buen juez mejor testigo, esa bonita leyenda. Bueno, ¿qué distinguimos de la escultura? Primero, la monumentalidad de la escultura, con un amplio mantón y una vestimenta pues muy, muy recatada, os he puesto aquí, es decir, cerrada, que apenas se le ve la anatomía de la escultura, ¿no? Por los múltiples ropajes que caen hasta los pies, ni siquiera apenas se ven, nada más que este pie, el pie derecho, asoma la punta del pie, pero sí que vemos la musculatura a través de estos paños de la vestimenta que está sujeta y el gesto que lleva, ¿no?
Incluso podemos decir que hay un contrapunto que nos recuerda a la época clásica. Estamos hablando que en cualquier caso la obra es a partir de la segunda mitad del siglo XVI, dentro del contexto del Renacimiento, y el Renacimiento es una vuelta al arte clásico, al arte del siglo V, de la griega de Pericles, ¿no? Es Prasíteles, nos remite a Prasíteles con el contrapunto, el movimiento de la cadera y el levantamiento del muslo, ¿no? En fin, solamente lo que vemos realmente, el rostro, la dulzura del rostro, en este dibujo se ve de otra perspectiva en 3/4 y no se aprecia tanto como en la hornacina, que está prácticamente casi de perfil, ¿no? Vemos la dulzura del rostro con las líneas clásicas y las manos, ¿no? Las manos con los gestos. Aquí en la mano de la izquierda no se aprecia, y sobre todo si lo vemos desde la parte del arco de entrada o salida, depende del punto de vista. Si entramos hacia la judería, hacia la plaza de San Juan de los Reyes, o salimos de ella, no se aprecia qué hace, qué tiene, que sí que prácticamente acoge los pliegos de lo que es la túnica. Igualmente, este otro gesto tampoco entendemos muy bien el significado. Es posible que en una de estas manos, probablemente en esta que está arriba, portara el símbolo de la hoja de palma, pero bueno, no aparece, ¿no? Es decir, que tampoco vemos atributos realmente que identifiquen que sea Santa Leocadia, que podría ser cualquier personaje, una doncella, una joven, pero no, dada que se encuentra, porque hay documentos de encargo durante el mandato del corregidor Tello, Gutiérrez Tello, es decir, a partir de Felipe II, por eso lo encuadramos todo la segunda mitad, pero realmente podía ser cualquier escultura. Vamos a ir al apartado de identificar para desarrollar todo este contexto, que espero ya os haya abierto el apetito de la obra. Primero vamos a identificar el mecenas, el lugar, la historia de la imagen, el periplo también que ha sufrido esta imagen, el nombre de la puerta, recordar la puerta en este caso de Felipe II, otro de los nombres que recibe esta puerta, como el de Santa Leocadia, la puerta de los judíos o la puerta del Cambrón, que es la más popular actualmente. El tema, ¿no? Dentro del tema religioso del contexto del martirio de la santa, pues vamos a hablar también de la leyenda de la santa. En concreto, pues hay varias leyendas de la santa. Recordar estas leyendas, la iconografía de la santa, cómo se representa a la santa, sobre todo en esta época, segunda mitad del siglo XVI, aunque hay un proceso anterior, ¿no? Obras dedicadas, en este caso a Santa Leocadia, no solamente en la ciudad, sino fuera de nuestra ciudad. Un poco recordar también la historia de las reliquias de la santa, es decir, que Santa Leocadia es un personaje histórico, no solamente es un personaje legendario, sino histórico y toledano, o sea, dentro de la época romana, de la Toletum romana. Luego pasaríamos al segundo gran apartado, a hablar del artista, de Juan Bautista Monegro. Brevemente su biografía, los datos que conocemos a fecha de hoy, las obras como arquitecto real en la corte Felipe II que va a realizar en Madrid, el monumento más importante que se está haciendo en estos momentos, que ya supongo que todos habéis deducido que es el Escorial, las obras que tenemos en Toledo de Juan Bautista Monegro, recordar algunas de ellas muy emblemáticas y muy queridas por todos, su técnica y el lenguaje plástico. Vamos con ello. El mecenas. Ya os digo que empezamos con el apartado de identificar y sabemos que, bueno, indirectamente va a ser Felipe II, el rey, que encarga al corregidor, bueno, rey desde 1558, ¿vale?,
encarga al corregidor Juan Gutiérrez de Tello que eliminara todas las inscripciones árabes que se encontraban en la ciudad. Uno de los pretextos que Felipe II argumentó para llevarse la ciudad a la villa de Madrid fue precisamente esto, ¿no? Que la ciudad toledana era muy árabe. Entonces, para eliminar, va a encargar a Gutiérrez Tello la reforma de todas las puertas y también de la ciudad, que va a llevar una campaña de restauración muy visible para que vuelva a la corte una vez que Felipe II se la había llevado a Madrid. Yo digo en 1541. Finalmente no lo va a conseguir, como todos sabemos, porque continuará la corte en Madrid. Bueno, en 1575 cumplió esa orden y borró más de 100 inscripciones, entre ellas lo que estamos diciendo, la puerta del Cambrón, que había el siguiente texto. Es una fuente de este texto recogido por un artículo del catedrático de Río Sánchez, Fernando de Río Sánchez, en Dianet, del año 2004. El texto que había: no hay Dios, o sea, árabe, la transcripción en castellano, ya que no sabemos árabe. Bueno, no hay Dios en el mundo sino un Dios, y Mahoma su mensajero. Todos los fieles que creen en nuestro profeta Mahoma y continuaren besando las manos y los pies del Murabito Muley Abd al-Qadar todos los días serán sin mácula. No se verá ciego, ni sordo, ni manco, ni herido, y recibiendo de él la bendición. Cuando llegase el tiempo de su muerte, estarán solo 3 días enfermos, y en muriendo irán abiertos los ojos al paraíso, perdonados de todo pecado. Es decir, esta inscripción que nos recuerda el catedrático del Río Sánchez estaba en la puerta del Cambrón, que fue eliminada por Gutiérrez Tello, al igual que elimina también otros vestigios en la puerta Nueva Bisagra o de Carlos V, que actualmente la conocemos todos como puerta de Bisagra, y en la antigua puerta de Bisagra, que conocemos todos como la puerta de Alfonso VI. Actualmente las inscripciones árabes, para tratar de agradar a Felipe II, de que ha obedecido sus encargos de cristianizar más la ciudad toledana, que ya os digo que no lo consigue. Bueno, o sea, el mecenas en este caso va a ser Gutiérrez Tello. Mantiene la finalidad inicial de Felipe II, para que se vuelva con la capitalidad a la Toletum visigoda, a la ciudad imperial de Carlos V, aunque no se consigue. ¿Quién era Gutiérrez Tello? Pues en la ciudad hace muchas reformas, como os estoy diciendo. Cumple con este cometido de todas las puertas y promueve, no solamente reforma la puerta del Cambrón, y promueve el nombre como titular de la puerta, para traer de nuevo, ya os digo, la corte, ¿no? Felipe II, y por eso se pasa a nombrarse puerta de Felipe II. Y si os fijáis en la puerta, aunque lo vamos a ver después, a la entrada hacia la judería, viniendo del Paseo de Recaredo, está el escudo de Felipe II y un balcón para recibimiento de Felipe II, rivalizando de algún modo entre la puerta que conocemos por Bisagra o Carlos V, que es el águila imperial, con la doble cabeza. Pues aquí solamente tenemos de una sola cabeza, del rey Felipe II. Aparte, Gutiérrez Tello, pues bueno, va a ensanchar calles, va a mejorar paseos de la ciudad, reforma distintos edificios, construye la Alhóndiga, la carnicería, la mancebía y la cárcel real, mejora todas las puertas, como os digo, de la muralla, es decir, que las cristianiza y las adapta. Recordar también la puerta, no solamente de las que hemos dicho, sino la Puerta del Sol, que pone un tondo de la imposición de la casulla de San Ildefonso, entre otros. Esta reforma, o sea, una puerta mudéjar del siglo XIV, pasa a actualizarse en el último tercio, vamos a decir, 1576 del siglo XVI, ¿vale?
Incluso agranda plazas como la del ayuntamiento, para hacer mayor ceremonial. La de Zocodover, instalándose el mercado semanal que había ahí. La Plaza Mayor, para facilitar la reforma del teatro que conocemos, Teatro de Rojas, o el Mercado de Abasto. Y bueno, y otras plazuelas secundarias que os he puesto como los 4 puestos. Bueno, aquí todas estas reformas de la ciudad, de la parte más importante de la ciudad, que ha introducido durante el mandato local del corregidor. Ya sabéis que el corregidor Gutiérrez Tello pues tenía las funciones, era más que un alcalde actual, un edil actual. Tenía las funciones militares de protección, también las funciones de gobernanza en el ayuntamiento, poder civil, y también las funciones de justicia en ausencia del rey, como el sustituto del rey. O sea que era el papel más importante que un alcalde actual. El lugar, como os estaba diciendo, la puerta, que precisamente una vez que se instala, que se encarga a Juan Bautista Monegro, vamos a insistir, la escultura de Santa Leocadia, también va a promover el corregidor, la gente, o sea, promueve el corregidor Puerta de Felipe II. Pero el pueblo que ve a Santa Leocadia, patrona toledana, pues pasa, estamos hablando del siglo XVI, ¿qué año, no? La segunda mitad del siglo XVI, mejor dicho. Santa Leocadia, como puerta Santa Leocadia. El poder de la santa tiene un poder, además de significativo, de dar nombre a la puerta, pasar de una puerta judía cristiana, pasa de judía cristiana, tiene también el poder apotropaico, es decir, protector de los toledanos. Vemos aquí el lugar de la localización que os he dicho, totalmente este paramento de la hornacina con las ideas renacentistas de 3 cuerpos, lo vemos, ¿no? En el centro la santa, que sobresale de la hornacina con los casetones de la bóveda que imita a otras bóvedas de crucería, por ejemplo de Alonso Covarrubias, que hemos hablado en otras ocasiones. En fin, de la puerta del Cambrón de los judíos, de la Santa Leocadia de Felipe II. La vemos la ubicación, ¿no? Toda la reforma que se va a hacer igualmente pues en ladrillo, mampostería y en piedra. Más imágenes vista desde la fachada interior de la ciudad, de la plaza. Todo esto es la plaza de los Reyes Católicos, que incluye desde la puerta del Cambrón, o puerta Santa Leocadia, o puerta de Felipe II, como estamos diciendo, o de los judíos, hasta la iglesia del monasterio de San Juan de los Reyes. Todo eso en la plaza. A la salida lo tenemos aquí. Y el escudo, aquí también se ve el escudo, en este caso limpio, sobre la pared mural que es de ladrillo únicamente. El segundo piso, el escudo de Felipe II. Aquí vemos la otra fachada que os comentaba antes, que es la fachada de la entrada por el Paseo Recaredo, con el balcón para que se asomara el rey, el escudo del rey y los 2 reyes, como sabéis, pertenecientes al escudo toledano, el de la justicia y en este caso de gobernador civil, es decir, el de la espada y el bastón de la justicia. Que podemos ver este escudo, lo podemos ver también en el Ayuntamiento de Toledo, los 2 reyes que acompañan. Igual vemos también la factura del primer piso, totalmente con sillares reutilizados. Incluso se ven de sillares romanos que se reutilizan para la reforma, y totalmente pues arco de medio punto, el balcón y el segundo cuerpo de 2 torres, porque no hay que olvidar que esta puerta tiene también carácter defensivo, no solamente de acceso, y la función de cobrar el portazgo. El portazgo, como sabéis, es el impuesto
de los comerciantes según entraban a la ciudad. Ojo que sabéis, si pasáis, si dais un paseo para fijarnos más en los detalles, todavía continúa una leyenda, un texto. Según se entra por la puerta, por el acceso a la mano derecha, vemos es que ponen están libre de portazgo los Montes de Toledo, es decir, gente proveniente de los Montes de Toledo no pagaban el impuesto que daba derecho de venta a la ciudad. Continúa. Os he puesto aquí una imagen también de la web Toledo Olvidado, del blog, realmente maravillosa, que con muchas imágenes antiguas de cómo se transforma un poco sobre todo junto este edificio que está reformado, ¿no? Que es lo que da a la calle Real actualmente, pero que estaba tapiado, ¿no? Lo que es la puerta. Aunque aquí ya vemos que la hornacina está sin figura, ¿eh? No sabemos la fecha exacta de la fotografía, pero esta imagen también os recuerdo que ahora mismo pertenece el usufructo, por decirlo así, está cedida la puerta del Cambrón a la Asociación de los Montes de Toledo. Cosa además de que permanezca el libre de portazgo, ¿no? Bueno, vamos a identificar ahora por qué se llama Puerta de Santa Leocadia. Indicaros que tras la expulsión del decreto que es de expulsión de los judíos el 31 de marzo de 1492 de la corona de Castilla y de Aragón, ya recordad que cuando estuvimos hablando la semana pasada de los reyes católicos del reinado y también de San Juan de los Reyes, decíamos que en tanto monta tanto Isabel como Fernando no era verdad, que venía del cordón gordiano y que la reina de Isabel reinaba, mejor dicho, sobre Castilla y Fernando sobre Aragón. Bueno, es como al establecer el abandono de toda la judería, exigiendo que se fueran todos los judíos antes del 31 de julio de ese mismo año, aunque luego hubo una prórroga hasta el 10 de agosto. Muchos de los barrios de las juderías mayores, como es el caso de Toledo, aquí se ha puesto el decreto. Este decreto estuvo en la exposición que hubo en la catedral cuando se conmemoró en el 2018 el centenario de Cisneros, muy interesante. Pues ya como os he comentado algo, Gutiérrez Tello ordena la reforma, ya no estaba abandonada totalmente el barrio, la reforma y manda a colocar esta figura de Santa Leocadia y ponerla bajo la vocación de la patrona, y que pasan a nombrarla, como estoy diciendo, Puerta de Santa Leocadia. O sea, aquí viene el nombre de Puerta de Santa Leocadia, va a ser financiado por Gutiérrez Tello, y los toledanos van a coger la costumbre, como os digo, de Puerta Santa Leocadia, que con el correr de los tiempos pues se pierde. La historia de la imagen. Brevemente, sabemos que la imagen de Santa Leocadia la mandó bajar Luis María de Borbón. Ya estamos hablando del siglo XIX, damos un salto, es decir, que la escultura se encargó para en la puerta de Santa Leocadia o de la puerta del Cambrón, ¿de acuerdo? Pero el arzobispo Luis María de Borbón, que fue arzobispo entre 1808 y el 23, por miedo a que durante la invasión, la guerra de la independencia, la contienda, destrozaran la escultura, mandó bajarla a la Basílica de Santa Leocadia, que parte por temor a que eso se destruyera, ¿no?, por las tropas. Bueno, aquí os he puesto una foto con la imagen de un retrato del arzobispo toledano hecho por Goya, a finales del siglo XVIII. Ya está catalogado hacia 1798 y 1800. De la ermita, es decir, de la basílica, la ermita del Cristo de la Vega, se va a trasladar a la catedral, donde va a permanecer durante muchos años. Incluso
durante toda la guerra, ¿no?, civil española, y a partir de los años 50, no sabemos exactamente en la fecha concreta, del siglo XX es cuando el ayuntamiento reclama que esa escultura de Santa Leocadia es civil, es una escultura que la encargó Gutiérrez Tello, mostrando los documentos, que no es una escultura que pertenece al patrimonio de la iglesia. Se reclama y la coloca de nuevo en la puerta, que era donde se ideó, para donde se ideó. El nombre de la puerta, bueno, pues el origen data, lo que es la puerta, en el siglo VII, en tiempos del rey Bamba, la Toletum Visigotorum, o Toledo Visigoda. Aquí os he puesto una imagen de esta figura que está muy deteriorada en los Jardines de la Vega, o el Paseo Merchant. No sé si os habéis fijado, ahí está, apenas se ve la inscripción del rey. Fue un rey muy culto y muy erudito. Pero bueno, ya os digo, en el siglo VII, cuando se va a hacer la reforma de los tramos de los muros de todas las murallas, de los muros anteriores romanos. Así que la ciudad estaba solamente amurallada en la parte norte y la parte este de la ciudad, que por eso tenemos vestigios como el puente Alcántara romano, o la puerta Alcántara romana, puente que dicen los árabes, ¿no? Los visigodos también van a reformar toda esa parte este y el norte, que abarcaría, por decirlo así, desde vamos a ver, la puerta de bisagra nueva, o Carlos V, la puerta de bisagra antigua, o Alfonso VI, y la puerta del Cambrón, toda esa parte de la muralla. Es cuando se reforma en época de la capitalidad visigoda, el reino de Toledo, capital. Bueno, se incluye, como he puesto aquí, la puerta de Valmardón, también la zona conventual de Santo Domingo el Real, toda esa parte de la muralla, los centros religiosos de San Ginés, El Salvador, San Andrés, amplísima puerta. He puesto una imagen de todos los restos de la muralla. ¿Por qué se la llama Puerta del Cambrón? Bueno, como curiosidad se dice, pues, que allí crecía en una de las torres una planta que se llama Lycium europea, conocida por cambrón. Aquí se ha puesto una imagen de la planta, en detalle, de la flor, y cómo es las hojas pequeñas, y la flor violeta acampanada, en forma de campanilla, y esto tipo cactus, ¿no? Y cómo crecen arbustos. La última reforma ya sabéis que se implantó, pero no ha crecido la cambronera. Esta planta se la conoce como espina benedicta, de la corona de Cristo de Roma, como la planta esa, por el color. Pero sí que realmente cambrón es lo más probable, no que se la conozca porque crecía esta planta en una de las torres. Ya os digo que se planta a través del consorcio abajo la cambronera y no ha crecido, se ha estropeado. Es lo más probable que sea debido al pico de las barrancas de Burujón, que se llama Cambrón, del pico del Cambrón. Que os he puesto la imagen del pico del Cambrón, que por cierto os invito a que vayáis a verlo, que ahora tiene que estar precioso, que es las barrancas de Burujón, parece pues el cañón del Colorado estadounidense. Incluso este más cercano y más bonito, con plantas autóctonas del lugar. Bueno, o sea que es lo más probable que dé Puerta del Cambrón por el pico al Cambrón. Igual que tenemos la puerta bisagra, que mira la Sagra, a toda la comarca de la Sagra, pues la Puerta del Cambrón es lo más coherente. En cualquier caso, tampoco desechamos la idea de que creciera la cambronera, y que ahora, dado los cambios climáticos, pues ya no se ve. El nombre de la puerta, como Bab al-Yahud, es decir, Bab, que es en árabe, puerta al-Yahud, de los judíos. Os he puesto esta imagen de la colección del Museo de Arte Hispano-Musulmán, de la puerta con el nombre de las puertas que tenía Toledo, ¿no? Es la reforma que van a hacer los árabes, recordar sobre todo a partir de Abderramán III en el siglo X, las reformas.
con reaprovechamiento de restos de edificios incluso romanos y visigodos. Recordar que sería probablemente la puerta parecida a la puerta antigua de bisagra, la Bab al-Sagra que os decía, o la puerta de Almofada, que sería la puerta del vado que conocemos ahí. Incluso se dice que de la puerta nueva de bisagra o de Carlos V debía haber otra puerta también árabe. El lugar, pues el otro lugar está aquí, a la entrada a la basílica, a la ermita del Cristo de la Vega, vemos actualizada con una hornacina, aunque desconocemos cuándo se hace esta copia. Es probablemente que a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero no se conoce el dato ni quién hace esta copia de la puerta de... O sea, se cree que la puerta del Cambrón, vamos a llamarla así, del Cambrón ya, es la original y esta sería la copia, pero bueno, tampoco lo puedo confirmar 100%. El tema, recordar quién era Santa Leocadia, ¿no? Primero es un tema religioso, se refiere a un personaje histórico, y que tenemos datos que hacia el 9 de diciembre del 303 del siglo IV, es decir, por eso la onomástica se celebra el 9 de diciembre, como este año que vamos a tener fiesta, qué alegría, el martirio de la santa, de la niña, porque tenía 12 años, aunque hemos visto que la escultura que nos hace Juan Bautista Monegro da la sensación debido a su monumentalidad, que es una mocita más crecidita, pero bueno, 12 años nos consta el martirio que sufre la santa por ser católica, por renegar el adscribirse a la religión pagana de los romanos. Estamos hablando de la Toletum romana, siendo prefecto de la ciudad el romano Publio Daciano, y él haciendo justicia, por decirlo así, aplicando el decreto, las persecuciones mandadas por el emperador Diocleciano, que fue emperador de Roma, pues bueno, desde el 284 al 305. Lo que nos interesa es eso. Leocadia era una persona toledana de la ciudad y era cristiana. Primeras fuentes hagiográficas de la historia de la santa no son contemporáneas, no son del siglo IV, que se supone que es cuando vivió, sino son posteriores y datan a partir del siglo V. En ellas narran que Leocadia, que el significado de Leocadia es la blanca, la pura, también inocente, ¿no?, pertenecía a una familia noble cristiana. O sea, era una familia noble y romana, pero cristiana, a escondidas, que vivía en el solar que actualmente conocemos, la iglesia de Santa Leocadia, para muchos conocidas como la iglesia de adentro, mudéjar maravillosa, preciosa, que aquí os he puesto una imagen de la iglesia. Recordar que incluso se conserva, lo que pasa que no es visitable, la cripta donde supuestamente está la habitación donde Leocadia rezaba. La leyenda de la santa, ¿no? O sea, la vivienda donde estaba, en el solar de Santa Leocadia, que por eso se va a hacer posteriormente en el siglo XII la iglesia, en la casa de nacimiento. Igual que tenemos el lugar de nacimiento de San Ildefonso, que es la iglesia de los jesuitas, donde nació, pues aquí también, que esta es anterior, claro, la de Santa Leocadia. Bueno, la leyenda cuenta en el 303 que como no renegaba a la religión católica, se la metió a prisión en el Alcázar, que era entonces pues las cárceles. Vemos que el Alcázar tiene restos romanos, ¿no? Estamos hablando. Allí en una de las celdas sufrió numerosos martirios, hasta que la noche del 9 de diciembre los centinelas romanos, como vieron un resplandor de luz, se asustaron de verlo, pero no se atrevieron ni a entrar. Y al día siguiente es cuando vieron que la santa había muerto. Entonces recogieron, y como era común, a través de la roca Tarpeya, que está justo en los jardines del Museo de Victoria Macha actualmente, tiraron a la santa.
sea, la leyenda es que recibe martirio, muere y había hecho una cruz en la celda del Alcázar. Como se la encuentran muerta, la tiran por la roca Tarpeya. Por la noche, como estaban perseguidos los cristianos, fueron a recoger, que es supuesto una imagen de la senda actualmente, claro, no de la época romana, de la roca Tarpeya, con mucha pita, ¿no?, que vemos aquí. Bueno, recogieron los restos de Locadia, hicieron una pequeña ermita, un pequeño oratorio en su honor, donde hoy está la basílica. ¿Qué ocurrió? Que empezaron a coger la costumbre, que es donde estaba el martirio, no la tumba, de cada 9 de diciembre festejar el martirio de la santa, hasta que en el año 622, en este caso ya no va a ser Bamba, sino va a ser Sisebuto, que también tenemos un parque con su escultura enfrente del Paseo de la Vega, el encargado de hacer una iglesia, en lo que conocemos por la basílica, restos, aunque luego se va a reformar también posteriormente. Pero a partir de ahí, del 622, se va a enterrar a Santa Leocadia y se van a celebrar los concilios visigodos de la Toletum Visigotor. En concreto, los concilios del 633 al 694. Sabéis que los concilios también se celebran en San Román y en otras iglesias visigodas, que tenemos constancia. La segunda leyenda, la primera, martirio, sufre martirio, muere pura, virgen, por eso también la palma, que se la representa. Y luego hay otra leyenda también de época visigoda, muy interesante, aquí con el otro patrón, interviene San Ildefonso, en que el rey Recesvinto, al ir a la batalla al norte de la península ibérica, para seguir avanzando en los territorios bajo su dominio, pide un trozo de la santa, del velo de la santa, no de la santa, sino del velo. Y claro, San Ildefonso se presta a ir a la tumba que estaba enterrada y en la basílica ya de Santa Leocadia, y cogerle un trocito de tela. ¿Qué ocurre? Que en el momento que abre la tumba se incorpora, o sea, milagro, se incorpora a la santa y le entrega a ella misma el velo. Bueno, aquí os pongo la basílica como está actualmente y supuestamente donde estaban las tumbas, que ya sabéis que con la llegada de los musulmanes se trasladan los restos de la santa. Iconografía que vemos, bueno, esta es una imagen, se la representa a ella normalmente con la cruz por la que dibujó, se encontró que estaba hecho con sus propias uñas. Fijaros la complejidad, ¿no?, de la leyenda, en los sillares de granito de la propia cárcel donde estuvo, ¿no?, la celda de la cárcel, y luego la palma como símbolo de azotes del martirio que sufrió, ¿no? En otras ocasiones también se la representa con la escena de la tumba que estamos diciendo ahora, y la conversación la vemos aquí, cómo se incorpora y hablando con San Ildefonso, que le tenemos aquí, a San Ildefonso con la mitra obispal, aquí el rey Recesvinto viendo todo, ¿no?, ella con la mano en el corazón diciéndolo: oh, Ildefonso, por ti vive la gloria de mi señora la Virgen María. Ya sabéis el tema de la leyenda de la basílica, de la imposición de la casulla. Más iconografía, imágenes, la aparición de la Santa Leocadia a San Ildefonso en el rey de Recesvinto. San Ildefonso, el rey arrodillado. Aquí la interpretación de Blas del Prado, siglo XVI. La santa sale totalmente de la tumba está en el suelo, resplandeciente de blanco, símbolo de pureza y virginidad. Se encuentra en la iglesia Santa María la Mayor de Talavera de la Reina, ¿no? Otro ejemplo que os he puesto, el martirio de Santa Leocadia de Alfonso Giraldo de Vergaz, posterior. Lo vemos igual, las escaleras, este es el proceso del martirio, de cómo la traen semidesnuda, prácticamente dejando los pechos al aire, pero bueno, prácticamente, no sé, de época romana, lo que sería la martiria. Aquí también os he puesto la cofra, el arca con las reliquias de la capilla sagraria.
donde se encuentra la mayoría de las reliquias, no todas. Más, en el siglo XVIII, de José Esteve Bonet, vemos la imagen de la escultura de madera policromada con la santa y con los angelotes, por supuesto. Y esta está en la iglesia de Santa Leocadia de adentro, ¿vale? Otra imagen, también talla en madera, Santa Leocadia en Girona, por Francisco de la Vila a principios del siglo XX. Tenemos con las flores, la margarita. Incluso, fijaros la importancia de la época, la iglesia de Notre Dame tenemos de París. Si vais a Francia, fijaros la santa representada en un tondo de vidrieras. Preciosa, la santa reincorporada de la tumba, y como aquí aparece el rey. Más, recordad cuando se desliga en Madrid como provincia eclesiástica de Toledo, de la archidiócesis toledana, en otra nueva va a pasar a ser la archidiócesis de Santa Leocadia. Toledo tenemos el patronazgo de San Ildefonso, pues bajo Santa Leocadia. Por supuesto, imágenes de la archidiócesis de Madrid, de Santa Leocadia como patrona, y también de un grabado que no sabemos la fecha, de Leocadia Virginis et Martyris, es decir, probablemente el grabado será del siglo XVI también. Bueno, es curioso, la historia de la reliquia la vamos a recordar, pues acá hay una tradición que el siglo XVI indica que el obispo Urbano de Toledo fue quien ejecuta el primer traslado de los restos de la santa, es decir, llevando las reliquias, libros y otros objetos santos en su vida a Oviedo. O sea, el obispo Urbano de Toledo del año 714, es decir, con la llegada de los árabes. El temor de que profanen los restos de Santa Leocadia hace que el obispo Urbano decida sacar los restos de la tumba de la basílica, ¿de acuerdo?, y llevarlas al norte, al lugar cristiano. Recordad que luego en el 722 empieza la primera episodio de la batalla de Covadonga de la Reconquista que conocemos. Bueno, el caso que Urbano como tal no existe. En la historia de la archidiócesis de Toledo no figura como cabeza ni arzobispado de la primada. En su periodo histórico, en vez de Urbano, está Sinderedo, pero como es una tradición, una crónica del siglo XVI, o sea, a posteriori, puede que haya una transcripción errónea. Urbano puede venir de urbanidad, ciudadano, pero realmente se está refiriendo a Sinderedo, que tendría que ser en ese momento el obispo cristiano del siglo VIII cuando se traslada. Bueno, el caso que se traslada, de eso sí que hay constancia. Y Alfonso II de Asturias, el Castro, manda construir las cámaras santa de Oviedo. Aquí tenemos la imagen de la cámara, vista actual, en Oviedo, que ya sabéis que también es Patrimonio de la Humanidad desde 1998. Y aquí vemos el libro de los testamentos de la Catedral de Oviedo. ¿Qué pasó? Porque, pues, ¿qué va a pasar? Que va a haber otro traslado, o sea, primer traslado de la ciudad de Toledo, la Basílica de Santa Leocadia, a Oviedo. Y el proceso se construye la Cámara Santa como reducto de la cristiandad en Oviedo, para albergar tanto los restos de Santa Leocadia como los restos de San Ildefonso, los toledanos. El segundo traslado se va a realizar en el siglo XI. ¿Por qué? Fijaros, nuestro rey Alfonso VI, el llamado conquistador de la ciudad, que ya sabéis que fue por capitulación, por rendimiento de los toledanos a musulmanes en aquella época, en el 1085, bueno, va a darle al conde de Eano, que era el que participaba en las batallas, caballero que llegó a la peregrinación de Santiago y se une como caballero cristiano a las tropas de Alfonso VI para el avance reconquistador, le va a dar los restos de Santa Leocadia, porque este señor, el conde de Eano, sueña que tuvo una indicación milagrosa de que se trasladen los restos,
pues a la iglesia de San Gislen o San Gislen en Bélgica, que os he puesto aquí donde está ubicado. Es decir, los restos de una patrona toledana se van a Oviedo durante la época árabe y en el proceso de la Reconquista se trasladan a Bélgica. ¿Qué ocurre en el siglo XVI, ya a finales del XV, mejor dicho, en 1496, cuando se casa la hija Juana de los Reyes Católicos con Felipe el Hermoso, en concreto el 20 de octubre, descubre los huesos de Santa Leocadia y dice, anda, pues estos restos son de la patrona de Toledo, Santa Toledana Mártir. Manda hacer una naveta, que la tenemos aquí en la imagen, una especie de nave pequeñita con un hueso, que se cree que es el fémur. A mí me parece muy pequeño para que sea el fémur, pero también era una cría de 12 años. En fin, este relicario de Santa Leocadia, que Juana la Loca, gracias a Juana la Loca, la regala para tenerlo en Toledo, lo pudimos ver en la exposición de Cisneros, arquetipo de virtudes y espejo de prelados, del 8 de noviembre del 2017 al 18 de febrero del 2018. Aquí os he puesto la imagen. Posteriormente, como Felipe II va a ser el abanderado de la cristiandad, era rey, también dominaba Flandes, encarga al jesuita Padre Hernández el traslado de la tumba, es decir, que va a Bélgica, a la iglesia de San Gislen, era de su propiedad, de sus dominios territoriales, y que traiga, pero para que no generara confusión, que lo haga a escondidas. Primero va a Roma, se conoce allí el trayecto, después al puerto de Valencia, pero ya una vez que llega a territorio hispano, vamos a decir que se lleva un alboroto, y como se organizan procesiones, fiestas, peregrinaciones. La comitiva también tenemos constancia de que descansa en Loranca de Tajuña, en Guadalajara, luego pasaba ya en la provincia de Toledo a Esquivias, y de Olías del Rey a Toledo llega por festejos, fastos y en procesión. En esto sí que hay que recordaros que aquí el propio Greco, pintor y arquitecto toledano, le es encargado hacer tipo de puertas monumentales para recibir los restos de las reliquias de Santa Leocadia, que ya sabéis que ahora mismo pues se encuentra precisamente el relicario renacentista, estos ornamentos de los huesos, menos el de la naveta, claro, y no sabemos si alguna reliquia más de la Santa, porque era muy demandada, en la Catedral de Toledo, en la capilla de la Virgen del Sagrario, que como vamos a ver después, esta capilla la hace Juan Bautista Monegro, que aparte de escultor y arquitecto, el autor de nuestra cultura, que vamos a verlo ahora mismo. Como os decía anteriormente, tampoco sabemos la fecha de nacimiento de Juan Bautista Monegro, si fue en 1545, por eso está en interrogante, porque no había lo que conocemos hoy por parte de registro civil, ¿no? Fecha de nacimiento. Cuando se descubra, si se descubre el bautismo, por eso se le puede catalogar por otros documentos también posteriores que hacen mención y son deducibles de que nace en 1545. Ya os digo, el lugar de nacimiento se dice que es toledano. El nombre es de una localidad, de un pueblo que pertenece a Campo de Yuso, que está, ya os digo, en Cantabria. Quien aporta el dato ante el alcalde de Toledo, a petición de Juan Bautista Antonelli, conocido por el Mozo, que explica que llevaba viviendo en la ciudad y que estaba casado, ya llevaba 8 años con Teribia González del Rivero. Es decir, que este Juan Bautista Antonelli, el Mozo, indica ante el alcalde testigo de que vivía en la ciudad desde hacía 8 años, no que era toledano. En cualquier caso, hay otros documentos que nos dicen que era toledano, ¿no? Este, de principios del 17, no, que vivía. También tenemos contradicciones con la fecha de nacimiento, ¿no? Por ejemplo, otro documento de Juan de Soria, escribano, con fecha del 3 de enero de 1615, o sea,
durante el periodo que él vivía, declara ser de edad de más de 68 años. Esto deduce de que tuvo que nacer entre 1545 o 46, por la fecha, en el 3 de enero de 1615, por ese dato. Es decir, que vamos construyendo la biografía de Monegro gracias a estos documentos que se van analizando o descubriendo o saliendo a la luz. Más datos de su biografía tenemos que tenía 3 hermanos. Francisco Monegro, que llegó a ser capellán de la Capilla de los Reyes Nuevos de la Catedral de Toledo. Isabel Martínez, que vivía en Guadix, y Luis de Carvajal, que fue pintor de cámara de Felipe II. O sea que estaba bien situado, por decirlo así. Se habla de un posible viaje a Italia, igual que tampoco está certificado, para explicar su conocimiento de lo italiano, es decir, del estilo renacentista, la avanzadilla, aunque no es seguro, porque también pudo aprender este conocimiento, igual que el idioma, a través de los escultores León y Pompeyo Leoni, que vino a esculpir, entre otras cosas, la escultura de Carlos V, y que estaban al servicio, estos escultores, de la familia real española. Que se ha puesto también otro de la época, de Juanelo Turriano, que viene con Carlos V, como el busto que se realiza por Pompeo Leoni, que lo podemos ver, es de Juanelo Turriano, y lo podemos ver en el Museo Santa Cruz, de la misma época. A pesar que se sostiene ese viaje a Italia, porque era la moda para conocer las nuevas tendencias, sobre todo a Roma, bueno, realmente no conocemos los pasos que realizó, el periplo que hizo por Italia, ¿no? Pero sí que conocemos que tiene una influencia renacentista ya desde el principio, desde sus primeras obras, va a ser la avanzadilla del arte. Participa en la puerta de la presentación, que sabéis que es esta puerta a la entrada por el claustro de la Catedral de Toledo, junto atribuida también a Alonso de Covarrubias, o sea, que es probable que trabaje con él en el mismo equipo. Ya en 1572 va a ser llamado a participar en obras en el Escorial por Felipe II, aunque no sabemos igualmente que va a ir en el mes de agosto, si fue demanda directa del rey Felipe II, que conocía la influencia renacentista, la avanzadilla de arte que era Juan Bautista Monegro, o por su amigo Juan Herrera, el gran arquitecto en esos momentos de Felipe II. En cualquier caso, participa y va al Escorial, documento que incluso llega en el mes de agosto, para realizar distintas obras allí, que es en definitiva lo que más nos interesa. ¿Qué hace en el Escorial? Pues fijaros, pues todas estas obras, los 6 reyes del Antiguo Testamento y la escultura de San Lorenzo, casi nada. Pero ya tenemos documento de que le encontramos en Toledo para esculpir el encargo de Santa Leocadia. Os he puesto las imágenes del Escorial, los reyes, y dónde están ubicados. En la fachada principal, a la entrada de la Basílica del Escorial de San Lorenzo. Lo vemos aquí. Esta es la forma de parrilla. Se conoce por el Patio de los Reyes, y se basan los reyes de Judá del Antiguo Testamento: Josafat, Ezequías, David, Salomón, Josías y Maneses, talladas en mármol con coronas, cetros y otros accesorios, bronce dorado. Lo veis aquí, ¿verdad? Que también era la moda, para distinguir los atributos. El rey David, como el bastón de mando, y la lira, característico, entre otros. Aparte la de San Lorenzo. Ojo, que la escultura de San Lorenzo, nosotros desde abajo no apreciamos la magnitud de la obra, pero tiene una altura de 4,20 metros. La puerta principal y el escudo también. Este es el escudo de Felipe II, que da acceso al monasterio. Aparte, fijaros la relevancia, la importancia, la dignidad de Juan Bautista Monegro, que el propio rey, aparte de hacer lo de los reyes,
También le va a mandar en el patio el templete que imita a San Pietro in Montorio hecho por Bramante, que ese templete es español, que se encuentra allí en el monasterio Jerónimo, en el claustro, en época de los Reyes Católicos, que lo hace Bramante. Imita, y aquí va a poner Juan Bautista Monegro, los 4 evangelistas, las esculturas maravillosas que están empotradas en hornacinas. Es decir, que esto es poner en valor de que si Santa Leocadia, que todo apunta a ello, la hace Juan Bautista Monegro, Juan Bautista Monegro es un escultor de primera fila. Más obras que hace en Toledo: las trazas del convento Santa Leocadia y también de Santo Domingo el Antiguo, que participa, acordados del Greco, atribuido a Covarrubias, por eso que trabaja con Covarrubias. Aquí tenemos imágenes de Santa Clara, que ahora ya no se puede visitar, y el monasterio Santo Domingo de Silos el Antiguo. También indicaros, en 1606 va a ser nombrado maestro mayor de la Catedral de Toledo. Entre otras cosas, ¿qué va a hacer la capilla de Nuestra Señora del Sagrario? Donde se encuentran debajo las reliquias de Santa Leocadia. La fecha de finalización es de 1616, estilo herreriano, amigo con el arquitecto Juan de Herrera, que de alguna manera purifica toda la ornamentación. Es un avance más independiente del Renacimiento, ¿no? Y va a trabajar pues con Nicolás Vergara el Mozo y Jorge Manuel Totocópuli, el hijo del Greco, que a su vez pues estos van a ser discípulos del equipo que van a hacer también la reforma del ayuntamiento, por ejemplo, de Toledo. Otras obras catalogadas, atribuidas a Juan Bautista Monegro, no como escultor sino como arquitecto, pues tenemos la ermita del Santo Custodio, del ángel Santo Custodio, ¿no? Hacia 1633. Él hace lo que son las trazas, basada en sus trazas. Finalmente se hace posterior, ¿no? Y luego también tenemos una obra muy importante, las pinturas, igualmente la ligazón de Santa Leocadia con San Ildefonso, de esta segunda leyenda, que es la imposición de la casulla de Carducho. Ahora iríamos, si estuviéramos en clase, pues a hablar el lenguaje plástico de Bautista Monegro, la técnica, ¿no? La creatividad, la expresión artística, el predominio del dibujo, luces y sombras, la composición. Podemos resumir, para no alargarnos mucho, pues que se encuentra dentro de las pautas modernistas, en este caso del Renacimiento italiano, la más avanzadilla, ¿no? Como os digo, si estuviéramos en clase particular, pues hablaríamos de esto, ¿no? La creatividad está basada en la moda de representación en estos momentos de las esculturas monumentales, siguiendo la tendencia que hemos hablado al principio de la obra clásica de época romana, una monumentalidad que en principio pues no se correspondería con la idea de una santa mártir de 12 años, de una niña, pero corresponde a ese contexto de hacer una escultura amplia y que recordara pues esa virginidad, ¿no? Esa pureza. Predomina en este caso los volúmenes monumentales y el gesto, ¿no? Sobre todo el gesto, la dulzura de joven, ¿no? O sea, la expresión artística se adecua perfectamente. Contrastes de luces de sombra, porque sí que hay en efecto en la escultura, debido precisamente a ese manto y al recogimiento del manto, ¿no? De los pliegues del manto. Una composición muy equilibrada, basándose en los cánones clásicos. En fin, ya llegaríamos al proceso de interpretar la obra.
sí que me interesa que recordemos, pues bueno, primero, la obra escultora de la Marte toledana, patrona de Toledo, sigue generando polémica en cuanto a su autoría, como os he dicho al principio. Hay textos, como el blog de Toledo Olvidado, que siguen atribuyéndola a Alonso Berruguete, pero ya vemos que Alonso Berruguete, que es uno de los águilas de la escultura española del Renacimiento, muere en 1561. Entonces, no es posible que se le hiciera encargo a Berruguete, que lo pudiera ejecutar, porque es una obra que hay constancia de 1575-76. Es decir, que el que estaba, el sucesor de Alonso Berruguete, sería Juan Bautista Moneo. Como os estoy diciendo aquí, no se ajusta a la fecha concreta de remodelación de la puerta. No les resulta extraño no ver los atributos de mártir. Incluso no disponer de información dónde está la original y quién la hizo la copia. En esto al día de hoy. Pero importantísimo que valoremos esta puerta como y la escultura, una obra maestra, y la tenemos aquí. Un artista que no desmerece de Alonso Berruguete, porque es el gran escultor y arquitecto del rey Felipe II. Bueno, ¿qué opináis? Espero que os haya gustado, que celebremos individualmente la visita a la puerta, fijaros en la escultura. Incluso os podéis acercar también a la Basílica de Santa Leocadia, incluso hacer una ruta y adentrarnos hasta la iglesia y hablar con el párroco a ver si os deja ver donde Santa Leocadia, patrona de Toledo, rezaba, su habitación, que allí consta, debajo del altar mayor, en el crucero, a mano derecha hay unas escaleritas que bajan. Cualquier duda, ya sabéis, podéis contactar conmigo en el teléfono en el horario de clase, o me mandéis un WhatsApp a través de nuestro grupo. Muchas gracias, esta semana que viene. No sé.